Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la segunda parte del llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se cumplirá la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar internet a todo México. El exsecretario de Obras en la administración de Miguel Ángel Mancera, Edgar Tungui, quedó en libertad del reclusorio norte con base en un amparo que obtuvo del Poder Judicial de la Federación. Oscar Adrián N., relacionado con los delitos de homicidio, venta de droga y extorsión en el centro de la Ciudad de México, fue detenido por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 22 de junio del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y los que nos escuchan por acoustic.diagonal-tv en vivo. Si tiene algún tema que le interese, mándenos mensajito, lo investigamos y se lo damos a conocer aquí en La Neta Noticias. Nuestro número telefónico en cabina para que nos llame el 5590-357300. Nuestro número de WhatsApp el 5581-012861. Lo saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio punto final y declaró inválida la segunda parte del llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendía, entre otras situaciones, reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral y salarios a los consejeros, así como establecer nuevas reglas sobre el gasto de recursos de los partidos políticos. Por mayoría de 9 votos, los ministros de la Suprema Corte acompañaron el proyecto de Javier Lainez, quien propuso este jueves al Pleno que se cometieron una serie de violaciones al proceso legislativo que ameritan la invalidez del decreto impugnado por la minoría del Congreso de la Unión. De esta manera, el alto tribunal declaró inconstitucional las reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que crea una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Sobre el tema, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió este jueves en contra del proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, de anular totalmente el Plan B de la reforma electoral. Ayer la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República acusó que la democracia se vulneraría si se aceptaran los criterios subjetivos, dijo, del ministro Lainez. También comentó que con respecto al proyecto de la Corte se convertiría en juez y parte. Sobre el tema, las dirigencias nacionales del PAN, PRD y el PRI se congratularon por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral por incurrir en violaciones graves al procedimiento legislativo. Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, dijo que una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace respetar la Constitución al declarar la invalidez del segundo decreto de dicha reforma. También le informo que a pesar de los apagones que se registran en México ante el aumento del consumo de energía eléctrica para ventilar hogares y oficinas por las altas temperaturas que azotan al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe riesgo de una crisis eléctrica
y agregó que hay energía de reserva. Decirle a la gente que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos que aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, pero tenemos reserva, aseveró el jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera. Con respecto a los apagones eléctricos, principalmente en el norte del país, el presidente afirmó que la Comisión Federal de Electricidad ni siquiera le ha enviado un reporte que genere preocupación ante la alta demanda de la luz en las últimas semanas por el calor, e indicó que lo único que dijeron es que no hay problema, es un pico de demanda, pero tiene excelentes excedentes de generación. La promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno para dar servicio de internet a todo México y en especial a la población que está más alejada e incomunicada es que no se va a cumplir en su sexenio. Luego de aplazar muchas veces la fecha del final del programa Internet para Todos, el mandatario federal confirmó en su conferencia mañanera que el programa Internet para Todos no se va a lograr al 100% de cobertura y que solo rebasará el 90% en los 500 municipios más alejados del país. Vamos a llegar al 94% de cobertura nacional en Internet antes de que yo me vaya, precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente también aprovechó la palabra para justificar el incumplimiento de su promesa, al decir que aunque ha habido avances tecnológicos muy importantes en el mundo, no hay desarrollo tecnológico suficiente para lograr la comunicación total de México, y aseguró que esto no es un problema inclusivo de nuestro país, pues sostuvo que incluso Estados Unidos no cuentan con la cobertura en todo su territorio. Dijo que en México cuenta con fibra óptica y con satélites de telecomunicaciones, pero reconoció que esa infraestructura no es suficiente para lograr el 100% de la conectividad para el país. En este sentido comentó que si el clima está nublado con los satélites con los que se cuenta la nación, no se alcanza una buena señal. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que los usuarios de Internet en México aumentaron hasta los 93.1 millones en el 2022, lo que equivale al 78.6% de la población, según datos divulgados por el INEGI. En la encuesta nacional sobre disponibilidad de uso de tecnologías de la información en los hogares, se revela un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al 2021, cuando el 75.6% de los mayores de 6 años en México usaba Internet, es decir, 88.6 millones de personas. Algo que llama la atención es que el grupo de edad con mayor porcentaje de usuarios fue el que comprende entre los 18 y los 24 años, con un 95.1%, seguido del integrado por personas de entre 25 y 34 años, con un 92.8%, y de entre 12 y 17, con un 92.4%. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Por segunda ocasión consecutiva, el Banco de México, el Banjico, decidió mantener en 11.25% el nivel de la tasa de interés ante una desaceleración de la inflación y mejores condiciones de la economía. Con esta decisión, la postura de política monetaria se mantiene en la trayectoria requerida para lograr la convergencia de la inflación a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico, destacó el Banjico al dar a conocer su decisión de política monetaria. En un comunicado, el Banco Central precisó que si bien la inflación general en el país continuó a la baja en las últimas semanas, el panorama de largo plazo mantiene un grado de incertidumbre y complejidad. Agregó que los pronósticos para la inflación presentan ciertos riesgos al alza, como una mayoría de depreciación cambiaria o presiones de precios en energéticos y productos agropecuarios.
resaltó que se prevé que en el cuarto trimestre del 2023 la inflación llegue a 4.6%, mientras que para el mismo periodo del 2024 estará a un nivel de 3.1%. El Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE dio a conocer que las comisiones y subcomisiones mixtas de planeación de recursos humanos, escalafón y bolsa de trabajo acordó la ocupación de más de 10,000 plazas que actualmente se encuentran vacantes apegadas a la normatividad aplicable. Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato del ISSSTE, manifestó que urge que los procesos sean rápidos y esto no solo lo apremia el sindicato, dice, sino todos los que conforman el ISSSTE, porque de otra manera no pueden consolidar el fortalecimiento que expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el instituto pueda atender a los derechohabientes. Con la presencia de diputados, fiscales y presidentes municipales del país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal realizó el primer Foro Nacional para la Prevención de la Violencia hacia los Animales como estrategia de seguridad ciudadana. Los resultados del encuentro serán enviados a la Cámara de Diputados para su consideración en el trabajo legislativo y concretar una ley federal en la materia. El foro, coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue presidido por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, junto con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Me da mucho gusto que se aborde un tema tan importante y que impacta en las familias, en nuestras colonias, en nuestros barrios, la prevención de la violencia contra los animales. Hoy estamos viendo que hay violencia contra los animales y los mexicanos nos caracterizamos por ser hospitalarios, amables, afectuosos. Tenemos amor a nuestras familias y a nuestros vecinos, pero también amamos a la naturaleza y a los animales. Cada vez más, como aquí lo vemos, en los hogares de la capital y del país se tienen animales de compañía. ¿En qué lugar, en qué familia, en qué colonia no se tienen animales de compañía? ¿Quién de nosotros no tuvo de niño o aún ahora en su etapa adulta la compañía de uno de estos animalitos? En su casa, en la de ustedes, hubo un perro con que jugar y al que cuidar. En mi caso se llamaba Rusty y un día falleció y es uno de los dolores que a veces uno no se recupera. Todavía lo recuerdo de esa pérdida. Ahora que soy abuela, mis nietos tienen varios perros. Tenemos en la familia más perros que nietos. Uno se llama Napoleón, el Cacha, la Prieta, en fin. Pero además también tenemos gatos, Leia y Luke. Entonces, pues ya se imaginan. Y cada vez más existe una afinidad y solidaridad mayor de la población con los animales que se encuentran en la vía pública o que son abandonados o maltratados. Como lo vimos aquí con el caso de el animal del binomio encabezado por Luis Alberto Mejía y el caso de Dominga de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está en esta brigada animal, pertenece a
a esta buena brigada que tiene la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Y ahí pues hoy también le pido que aparte de al licenciado Omar García Harfuch, le dé mis saludos a Leti Varela, que es una entusiasta siempre defensora de los animales. Saludamos a los amigos de la República Mexicana, pero también saludos afectuosos a los que nos escuchan en Chilpancingo, Guerrero por el 92.5, a los amigos de Tuxtepec, Oaxaca, que nos escuchan por el 92.3, también a los amigos de Acatlán, Puebla, y también de Peto, Yucatán. Le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que convocó ayer a los 22 gobernadores de Morena para ordenarles que no apoyen a ninguna de sus 6 corcholatas durante su mitin del 1 de julio con motivo de su quinto aniversario de su victoria electoral, pues dijo que no quiere oportunismos ni politiquería y añadió que tampoco quiere que vaya a salir alguien con salamerías para quedar bien. También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la relación entre Luisa María Alcalde, exsecretaria del Trabajo, hoy titular de la Secretaría de Gobernación, y Napoleón Gómez Urrutia, senador morenista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, dice que no era buena y que los conflictos laborales en el sector minero no se resolvían entre ellos porque había intereses cupulares. Al hablar este jueves en su conferencia mañanera de conflictos laborales en el sector minero, el presidente aseguró que se están resolviendo todas las inconformidades sindicales en el país. En ese sentido, el presidente confesó que no era buena la relación entre Napoleón Gómez Urrutia y Luisa María Alcalde. Entonces, ahora que se dio el cambio, dice, de secretario del Trabajo, puede buscarse el acercamiento. Es que no dejen de haber intereses cupulares. Precisó que había diferencias de criterios entre Alcalde y Gómez Urrutia, pero acotó que de manera directa el nuevo titular del Trabajo, Marat Baños, es una gente con mucha convicción y no tiene nada que ver con los antiguos secretarios del Trabajo que estaban al servicio de los mandamases. Dice, hará que avancen los acuerdos en conductos laborales. La inflación general en México continúa a la baja. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues para la primera quincena de junio alcanzó un nivel de 5.18% al tercer descenso al hilo. El dato reportado por el INEGI también es el más bajo desde la primera quincena de marzo, cuando el indicador fue de 4.12%. Además, quedó por debajo del estimado de analistas consultados por Citibanamex, que esperaban un nivel de 5.31%. De acuerdo con el INEGI, durante el periodo de referencia, la inflación fue afectada por un aumento en el costo de alimentos, bebidas y tabaco, los cuales fueron mayor en 10.67% anual. En particular, destacó que el incremento en el precio del jitomate, chayote, papas, naranja, al igual que servicios de loncherías, taquerías, torterías y fondas. Esta alza de precios fue más notoria en entidades como Chiapas, Campeche, Coahuila, Baja California Sur, Veracruz, según el INEGI. El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la CONATRIP, magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que es una realidad que las controversias judiciales puedan ser resueltas a partir del interés, derechos humanos y la legalidad de las partes en conflicto, sin la necesidad del dictado de una sentencia, y ante senadores y diputados ofreció el acompañamiento de la organización a su cargo en la formulación de la iniciativa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias.
En el marco del foro hacia una ley general de mecanismos alternativos de solución y controversias, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, ofrecieron disposición para que en las primeras semanas de septiembre, una vez iniciado el próximo periodo ordinario de sesiones, se discuta la iniciativa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias a fin de lograr su aprobación. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez. Para los poderes judiciales del país, la discusión, aprobación y vigencia de leyes nacionales especiales coadyuva al cumplimiento de acceso efectivo a la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política Federal. Y en todos los casos celebramos, promovemos y acompañamos cualquier esfuerzo de tal naturaleza. Debemos reconocer los cambios que la sociedad necesita en temas de impartición de justicia. Actualmente, el principio de legalidad se ha, vamos a decirlo, flexibilizado, lo que provoca el debate y reflexión entre el principio de oportunidad versus el principio de necesidad. Los mecanismos alternativos son formas jurídicas diferentes a los juicios tradicionales para dirimir los conflictos que se suscitan en la sociedad. Es una realidad que las controversias judiciales pueden ser resueltas a partir del interés, derechos humanos y la legalidad de las partes en conflicto sin necesidad del dictado de una sentencia. Las formas de conclusión anormal del proceso constituyen un efectivo acceso a la justicia, pues garantizan una justicia gratuita, pronta, completa e imparcial. Por ello, aseguramos que en torno a las 4 mesas de trabajo que se habrán de desarrollar durante el presente foro, se expresarán planteamientos que coadyuvarán en la consolidación de una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, que responden a las necesidades de la gente y que desde la CONAPRED, desde ahora, recibiremos con beneplácito. En verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Con el objetivo de fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho en las empresas, así como el gobierno y la sociedad civil, AMITAI, en colaboración con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, presentaron la 4ª edición del estudio Tendencias de Honestidad en Latinoamérica, que analiza información relevante sobre los cambios ocurridos entre el 2017 y 2022 respecto a eventos sociales, políticos, legislaciones y características generales en la percepción de la honestidad. Las dimensiones analizadas fueron robo, soborno, credibilidad, lealtad, fraude, violencia, uso de sustancias y respeto al orden social. Escuchemos parte de lo que se dijo en este importante evento. La realidad es que en 2017 se hablaba muchísimo de qué iba a pasar con la generación Z, cómo iban a impactar en el mercado laboral. De hecho, antes las empresas estaban enfocadas en cómo hacemos para integrar a los millennials, que era la generación que estaba dominando en ese momento. En este 2022 ya la generación Z, vamos a ver con más detalle cómo incrementa su participación y cómo al realizar el comparativo vemos que ciertas dimensiones muy puntuales tuvieron cambios. Entonces es interesante ver cómo hoy conviven diferentes generaciones y si antes las empresas tenían el reto de entender a los millennials y entender en este caso específico cómo ellos entienden la honestidad, cómo la viven, pues ahora el reto es mayor.
porque ya integramos a otra generación que por su contexto tiene características que también hacen que su percepción hacia la honestidad y hacia todas las dimensiones que mide el instrumento sea diferente a las demás generaciones. Ahora bien, cuando hablamos de generación, un gráfico bastante útil son las pirámides demográficas, porque estas nos permiten entender por grupo de edad, pero también por género hacia adentro de cada grupo de edad. Entonces, aquí podemos ver que en 2017 la generación Z, que son estos primeros dos grupos de edad, representaba un porcentaje, de hecho el primer grupo de edad representaba un porcentaje ínfimo del total. Sin embargo, para 2022 estos números ya aumentan considerablemente. Es la generación que tuvo un mayor incremento en su participación. Y además hacia adentro hay cambios interesantes a revisar, que son los que vamos a ver posteriormente. Definitivamente son los principales grupos de edad. Los millennials disminuyen un poco su participación justo por la entrada de los centennials, y las demás generaciones, pues definitivamente la de baby boomers es la que pues reflejó también un decremento importante. Fíjense, esto está muy interesante porque aquí vemos millennials y centennials, que ojo, ya en total los dos representan el 50%, la participación entre los dos ya es del 80%, es decir, hoy en las empresas 8 de cada 10 empleados son menores de 42 años. El exsecretario de Obras en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, Edgar Tungui, quedó en libertad del reclusorio norte, esto con base en un amparo que obtuvo del Poder Judicial de la Federación. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer que un juez federal fue quien otorgó la posibilidad de que el excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, Edgar Tungui Rodríguez, siga su proceso penal fuera de la prisión. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cumplió su 50 aniversario y para celebrarlo, todos sus integrantes operativos recibirán un incentivo de 3,000 pesos. Sobre el tema, Guido Sánchez Coello, director del ERUM, mencionó que confirma la instrucción que recibió por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El incentivo que recibirá el personal operativo será de 3,000 pesos y se entregarán cuando el área de la Oficialía Mayor pueda hacer el movimiento. Los niveles actuales del sistema Cutzamala tienen alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua, menos que hace el año pasado, por lo que sus parámetros siguen a la baja en medio de la intensa ola de calor que golpea al estado. Diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado de México exigieron frenar el incremento de abuso sexual infantil tras manifestar que en los últimos 8 años este delito se disparó de 532 casos registrados a 2015 a 5,486 al corte del 2022. Óscar Adrián N., relacionado con los delitos de homicidio, venta de droga y extorsión en el centro de la Ciudad de México, fue detenido por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El imputado fue capturado en Callejón Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, frente al número 6, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, y de acuerdo a las investigaciones, el detenido presuntamente forma parte de un grupo delictivo que opera en ese lugar, de los cuales se encuentran identificados como el Pato y la Grisel. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos aquí en La Neta Noticias por Acústica Radio. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Se despide su amigo Noel Alvarado. Escríbame en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.